Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Ariel Valencia Matías. Te doy la bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a analizar un nuevo tema dentro de los elementos que estamos estudiando, específicamente dentro de lo que es la teoría del delito. Recordarás que para que una conducta sea considerada como delictiva es necesario que se acrediten tres elementos importantes como lo son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Pero recuerda también que en algún momento existió una teoría denominada heptatómica, la cual contenía 7 elementos para que la conducta pudiera ser considerada como delictiva, de esos 7, de los cuales pues solamente quedaron 3 elementos, pero recuerda también que los 4 elementos restantes no desaparecieron, sino que solo se reestructuraron. En ese entendido, la imputabilidad, siendo uno de los elementos que se reestructura, va a formar parte de la culpabilidad, es decir, la imputabilidad es un presupuesto o es un requisito de la culpabilidad, puesto que una persona no podría ser culpable, es decir, no se le podría realizar el juicio de culpabilidad si no se comprobase primero que la persona es imputable. Bien, ¿qué es la imputabilidad? En uno de los conceptos más sencillos y más clásicos, la imputabilidad se entiende como la capacidad de entender y de querer el resultado, de entender el alcance de los actos, de entender la antijuridicidad del hecho delictivo que va a realizar el sujeto activo y no obstante de ese entendimiento del hecho antijurídico, el sujeto lo quiere. La imputabilidad tiene dos límites fundamentalmente, como lo son la edad juega un factor importante dentro de la imputabilidad y el estado mental, el estado psicológico de la persona, como lo es algún trastorno mental, ya sea un trastorno permanente o ya sea un trastorno temporal. La edad penal en México por muchos años llegó a ser en algunos estados de la República Mexicana a los 16 años, en algunos otros estados a los 18 años. Sin embargo, en base a los tratados internacionales que México ya había firmado en décadas anteriores, pues bueno, sobre todo las directrices de Riad y las reglas de Beijing, México se vio obligado a establecer de manera unánime en toda la República Mexicana, a través de esa gran reforma constitucional de 2008, no me refiero a la reforma de juicios orales, sino a la reforma precisamente concerniente al sistema de justicia de adolescentes, es el procedimiento especial para adolescentes, en donde se va a establecer la edad penal a los 18 años a nivel nacional en la República Mexicana. Entonces, a partir de 2008, en México, la edad penal es a los 18 años. Y se establece un sistema de justicia para adolescentes, un sistema especializado para adolescentes a partir de los 12 años, dividiéndose en bloques de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18 años con diferentes formas de tratamiento. Y bueno, al final de cuentas se va a establecer este sistema garantista en el cual los menores infractores, es decir, de 12 hasta antes de los 18 años, los menores infractores tienen ahora un juicio especial según las leyes y los tratados internacionales, tienen derecho a un ministerio público especializado en conocimiento de menores infractores, a un juez especializado, a un tribunal de segunda instancia especializado y por supuesto que se tiene acceso también a un juicio de amparo cuando se trata de menores infractores. En estos casos la imputabilidad se ha considerado como una especie de imputabilidad disminuida, es decir, no es que el menor de 16, de 14, de 15 años o de 17 años no sea imputable, sino que más bien, por supuesto que el menor tiene la capacidad de comprender el alcance de sus actos. Sin embargo, los autores afirman que no se trata de una capacidad de entender y querer realizar determinados actos, sino más bien se trata de una falta de experiencia, una falta de madurez en el menor y por ese motivo debe de protegerse a través de un juicio especializado y así es como se ha considerado
de cierta forma inimputable, aunque no en el sentido tal como sí lo es, por ejemplo, una persona inimputable que tiene algún trastorno mental, un trastorno mental transitorio o un trastorno mental de manera permanente. ¿Sí? Podríamos hablar, por ejemplo, de una persona que es bipolar. Existe el debate si los psicópatas o, como refieren algunos criminólogos, sociópatas o psicólogos sociópatas, es decir, refieren que la palabra correcta es sociópatas. Habría que considerar, habría que verificar si esta clase de trastorno puede ser considerada como un trastorno mental al grado de que al sociópata o psicópata se le puede aplicar no una pena sino una medida de seguridad. ¿Para qué finalmente es o para qué se establece esta necesidad de limitar la imputabilidad de una persona? Pues porque a una persona inimputable, a una persona que no es capaz de entender los actos que va a realizar, obviamente sus consecuencias, un cleptómano, por ejemplo, ¿no? Que roba, se apodera de cosas ajenas, pero pues evidentemente que no, su capacidad mental no cuenta con la posibilidad de poder conocer el alcance de los actos o de lo que esto implica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas a las cuales se les acredita esta inimputabilidad? Bueno, ya vimos que en el caso de los menores infractores se establece un juicio especial que anteriormente no sucedía así porque quien lo llevaba era el Consejo Tutelar para Menores y que prácticamente el menor pues no tenía mucho derecho a una defensa, a ofrecer pruebas y pues mucho menos a un abogado, ¿no? Que pudiera ejercer este derecho. Ahora ya a través del proceso especializado en menores, el menor infractor tiene derecho a un abogado, como les decía hace un momento, puede pues tener una instancia, puede tener hasta 3 instancias. Y en el caso de los inimputables por algún trastorno mental o transitorio, pues se habla de que a estos no se les debería aplicar una pena de prisión, por ejemplo, sino más bien una medida de seguridad, es decir, un tratamiento en una casa de salud, en un lugar donde tenga alguna atención especializada, pues para problemas psiquiátricos, ¿no? Para problemas mentales. Pues bien, entonces, para poder hacer el juicio de reproche, que es la culpabilidad, el juicio de reproche, es necesario primero verificar que el sujeto sea imputable. De lo contrario, no podremos hacerle el juicio de reproche. No podrías realizarle un juicio de reproche normativo, como vamos a ver en un video más adelante, que en eso consiste la culpabilidad. No podrías exigirle el comportamiento conforme a la norma, dado que no tiene la capacidad de poder conducirse conforme a la norma. Bueno, espero haber sido claro. El tema de la imputabilidad no es muy complejo, no es muy complicado. Bueno, hay un dato que aprovechando el video también hay que mencionarlo, que se llama acciones libres en su causa pero determinantes en su efecto. Es decir, el latinismo es actione liberae in causa. ¿Qué quiere decir actione liberae in causa? Que evidentemente cuando partimos de la premisa o de la regla general que cuando una persona es inimputable, es decir, tiene un trastorno mental, ya sea transitorio o permanente, evidentemente no puede ser sujeto de una penalidad, como lo dijimos, sino más bien de una medida de seguridad. Sin embargo, existe la confusión o en algún momento se llegó a considerar o a plantear por alguna defensa, por algún abogado defensor, que su cliente que atropelló conduciendo su vehículo de motor y que iba en estado de ebriedad, es decir, alegando un trastorno mental transitorio, dado que ni siquiera se dio cuenta de sus actos, no tuvo la capacidad de poder conducir el vehículo y por ende de tener la pericia para evitar al peatón, para no atropellarlo, y entonces obviamente hubo muchos casos así, casos muy sonados, en donde la defensa planteó pues un caso de inimputabilidad. Por supuesto que no hay inimputabilidad. Aquí es donde entra la figura actione liberae in causa, acciones libres en su causa pero determinantes en su efecto. ¿Qué significa? Significa que una persona de manera dolosa o culposa
se puede colocar en un estado de inimputabilidad, es decir, un trastorno mental transitorio, como lo podría ser a través de drogas, a través de alcohol, a través de psicotrópicos, etcétera, al grado de que, como su nombre lo dice, de manera libre, él está decidiendo colocarse en ese estado de inimputabilidad, pero va a ser determinante en su efecto, dado que no lo puede controlar. Sin embargo, antes de haberse colocado en ese estado de inimputabilidad, pues obviamente que pudo haber tomado otra decisión, como no conducir en ese estado, como prever que iba a ingerir alcohol y que pues obviamente a lo mejor iba a ingerir mucho o ya tenía pensado ingerir mucho, pues bueno, lo mejor era haber dejado el vehículo, tomar un taxi o pedirle a alguien simplemente que lo llevara, ¿no? Sin embargo, al considerar, al prever, recuerden la culpa consciente o la culpa con representación, ¿no? Cuando tú, no obstante del alcance, te das cuenta que podría darse ese resultado y no obstante de eso lo haces. O bien de manera dolosa ingieres bebidas alcohólicas o como algunos sicarios en algunos videos se observa cómo se toman una droga, es decir, se ingieren, perdón, una droga para poder cometer sus actos ilícitos, ¿no? Las masacres que realizan y todo lo demás, pues evidentemente que no se puede alegar algún caso de inimputabilidad, sino son figuras que se castigan todavía de forma más severa. Son, en el caso de los delitos culposos, son agravados, son delitos culposos agravados, en donde la penalidad es más severa. El hecho de haber conducido con o bajo los influjos de alguna droga o del alcohol, y en el caso pues del que sea de manera dolosa, pues también se tomarán en cuenta las agravantes. Pues bueno, eso es todo por el momento en el tema de la imputabilidad y su elemento negativo, que de una vez, como los dos son pues son conceptos breves, podemos abarcarlos en un solo video. Me dio gusto saludarte, cualquier duda o comentario estamos a la orden. Hasta la próxima.